negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos, queridas hermanas y amigas, bienvenidas a Mujeres en la Verdad. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos realizar un nuevo espacio para compartir con ustedes. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Siempre recordamos que si usted es bendecida con este programa, lo comparta, le dé a me gusta y se suscriba al canal de YouTube de Radio Eternidad. Soy Ruth Delany Almonte y están conmigo Lupe de Guzmán, muy contenta de estar aquí con ustedes, esperando que el Señor nos ministre en este compartir. Amén. Mi nombre es Yanini Camilo de Martínez, igual, expectante por lo que el Señor nos va a decir a través de su palabra. Sí, y estamos expectantes porque este es el último programa de nuestra serie de Tito 2, desde los versos 3 al 5. Hoy vamos a tratar ese llamado que tenemos en este pasaje de ser mujeres que seamos maestras del bien. Si usted se ha perdido alguno de los programas anteriores, búsquelo. No debe perdérselo para que tenga el contexto completo de este pasaje. Bueno, iniciamos leyendo Tito 2 desde el 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y cuando hablamos de maestras del bien, estamos hablando de mujeres que enseñan, que guían, ¿verdad? Sí. Que son modelo para otras mujeres también, que son ejemplo. Y nosotros podríamos decir que realmente qué bien van a enseñar estas mujeres. Sí, Ruth, como mujeres cristianas que somos, Dios en su infinita gracia nos ha diseñado como esas mujeres dadoras de vida. Uh-huh. Desde la creación el Señor nos diseñó para que tengamos esa capacidad de poder enseñar a otras. Uh-huh. Y es bueno que hoy más que nunca, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde hay roles confundidos, donde las personas, hay un individualismo muy marcado, y necesitamos poder ministrar a la generación que viene del diseño de Dios para nosotras como mujeres que amamos al Señor y que tenemos un Dios que se ocupa de instruirnos para que nosotras también podamos instruir a las más jóvenes. Sí. Esto es la idea, por ejemplo, de maestras del bien. Si podemos ver el significado en distintas Biblias, por ejemplo, en la Biblia textual, dice maestra de lo bueno. La Nueva Versión Internacional dice, deben enseñar lo bueno. La Biblia de las Américas dice que enseñen lo bueno. El significado de esta palabra, de maestras del bien, viene en su palabra original, kalodidascalos, o sea, que se compone, ¿verdad?, de dos partes. Kalos, que es algo hermoso, excelente, bueno, de valor, virtuoso, y el didascalos, que es maestro o instructor. Uh-huh.
Al combinarlas, entonces tendríamos maestras del bien, maestra de la excelencia, maestra de cosas virtuosas, maestra de valores, maestra de cosas hermosas. Así es, y es bueno saber que ese pasaje que tú leíste, Ruth, de Tito 2, no es algo opcional, es un mandato que el Señor nos da. O sea, no es algo de que si yo quiero voy a ser maestras de bien, sino que el Señor dice claramente, todas ustedes tienen una más joven que puede aprender. Enséñenle a hacer esto, amar a su hijo, amar a su esposo, a ser maestros, o sea, sean ustedes maestras del bien. Hay mucho bien que enseñar. Y de hecho, nosotros podemos decir que la sociedad, como mencionaba Lupe, está tan convulsa, está con tantas cosas, pensamientos confundidos, ha estado adoctrinando a nuestros jóvenes, a nuestra generación, para que se cumpla lo que dice la palabra de que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, hoy más que nunca, nosotras como mujeres cristianas estamos llamadas y mandadas por el Señor a ser maestras del bien para que podamos comportarnos de una manera bíblica, poder enseñar a otros con nuestro comportamiento, pero también con nuestras palabras, y que se cumpla lo que dice en la carta de Romanos, en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, no se amolden a lo que el mundo le está enseñando. Al contrario, que sea Dios quien transforme su manera de pensar para que entonces su conducta sea digna de imitar. No por causa de ustedes, sino por causa de Dios en ustedes. O sea que ser maestras del bien es el llamado que Dios nos hace a cada una de nosotras. Así es. Y nos hace ese llamado porque es parte de su propósito, ¿verdad? Sí. Y significa también que nosotros debemos de manera valiente asumir este rol, este llamado en obediencia, porque la verdad que es ir un poco contra la corriente, nuestra enseñanza, ¿verdad? Es distinta a lo que el mundo, como decía Yanini, está enseñando. Definitivamente. Pero ese es el reto, ese es el privilegio y ese es el llamado que tenemos como mujeres de Dios. Así es, Ru, y este mandato de Tito 2 tiene sus raíces en Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 8. Sí. Cuando el pueblo de Israel estaba por pasar a la tierra prometida, el Señor envió su palabra a través de Moisés y le dice, oye Israel, y aquí sería bueno que nos pongamos los nombres nuestros. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea que Dios me está llamando a mí a tener estas palabras en mi corazón. Una vez yo tenga esta palabra en mi corazón, entonces debo de procurar ver cómo transmitir, cómo imprimir esta verdad, esta palabra de Dios en el corazón de otra persona. Sí. En este caso me está hablando de mis hijos, pero podemos aplicarlo, que también para toda la comunidad creyente debe ser, tenemos de buscar esa iniciativa, de poder ser esas maestras a estas jóvenes que están en nuestras iglesias y necesitan pues conocer la palabra del Señor para obedecerla.
siempre como mujeres del Señor vamos a tener a otras mujeres más jóvenes en la fe, que necesitan esa guianza, que necesitan ese apoyo. Entonces, que nosotros podamos aún estar como pendientes de eso, ¿verdad? Uh-huh. Que no seamos indiferentes a la necesidad de esas otras mujeres que también necesitan contar con nosotros, uh-huh, porque el Señor quiere usarnos para que nosotros podamos ser maestras. Y amén. Esto también lo apoya Mateo 28, del 18 al 20, uh-huh, cuando el Señor le dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh-huh. De hecho, Tito fue encargado de enseñar la sana doctrina porque habían otros que se encargaban de enseñar lo contrario, uh-huh, ¿verdad? Y en Tito 10, 11 dice: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, Pablo engloba su carta, en esta carta, toda la población de la iglesia, sin excepción de ninguno. Uh-huh. Todos estamos llamados a comportarnos de una manera diferente para llevar gloria al Señor, porque estamos llamados a mostrar al Señor a través de nuestro comportamiento. Por eso es que al final del versículo 5 de Tito 2, da la razón para que nos comportemos de esa manera. La parte B dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, tenemos el gran privilegio de que a través de nuestro comportamiento la palabra de Dios sea honrada. Uh-huh. No blasfemada, sino sea honrada. Que no digan estos cristianos o que se hacen llamar cristianos o algo, sino al contrario. ¡Wow! Algo diferente hay en Ruth, en Lupe, en Yanini. Ponga su nombre ahí. ¿Por qué? Porque ella es cristiana. Eso es lo que estamos llamadas a hacer. Y este debe ser el propósito de todo creyente, amén, vivir para la gloria del Señor. Amén, y vivir amén, para la gloria del Señor es que a través de nuestra vida se vea el Evangelio de Jesucristo, la obra de Él en nuestras vidas. Entonces así la palabra del Señor no será blasfemada. Amén, sí, amén. Es lo que Tito realmente nos da, estas dos razones, ¿verdad? Para que nosotras debemos de modelar a otras de manera correcta en el camino de la fe. En Tito 2.8 dice lo siguiente: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotras. Y en el versículo 10, la parte B, dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces debemos de conducirnos de acuerdo al diseño hermoso que Dios planeó para nosotras. Primeramente, ¿verdad? Para que no traerle vergüenza al Evangelio y para que el adversario, Satanás, sea avergonzado, y también para que Satanás, nuestro acusador, no tenga nada malo que decir de nosotras, y para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, que otros vean la palabra de Dios hermosa por la manera en que nos ha transformado a nosotras. La palabra del Señor establece claramente el rol de la mujer en esta sociedad, de la mujer creyente, ¿verdad? Entonces esa es es el mandato del Señor y es a lo que nosotros debemos obedecer, aun cuando sabemos que es contra la corriente, pero para glorificar y exaltar el nombre del Señor y cumplir con el papel al cual hemos sido llamadas. Es que es como si fuera a recuperar ese llamado que el Señor nos hizo. Y como tú dices, no importa cómo la sociedad esté, o qué tan corrupta, qué tan convulsa esté, el llamado que Dios nos hace a nosotros sigue vigente. Entonces, estamos llamadas, en vez de enseñar el mal o que por nuestra conducta el nombre del Señor sea manchado, al contrario, que seamos maestras del bien, y el plan de Dios para nosotras es el mismo, siempre. O sea, no importa cómo la sociedad esté, sigue vigente. Tenemos un llamado urgente de parte del Señor para ser
maestras del bien para enseñar lo bueno. Janini, y es la manera, y Lupe, es la manera en que también nosotros podemos ser sal y luz en este mundo. Así ¿verdad? así es. Es cierto lo que tú estás diciendo, porque y todos los creyentes estamos llamados a ser sal y luz, pero esto es una manera preciosa de que específicamente a la mujer cristiana el Señor le dice, tú estás llamada a enseñar el bien siempre, a ser maestra del bien, que tiene que ver con ser maestra de lo que es santo, de lo que es justo, de las cosas buenas, de lo noble y virtuoso, que con nuestro ejemplo nosotras enseñemos a las más jóvenes a tener una vida que honre al Señor. Así es. A propósito de cuando tú hablas de ejemplo, yo recuerdo, hay un verso en Tito 2:6 que dice, a propósito de esto, Pablo, luego de darle la instrucción a Tito de que enseñen a las ancianas a ser a las más jóvenes para que sean maestras del bien, justo en el verso 6 entonces nos dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, y en el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. O sea que hay un llamado directo a ser ejemplo. Así es. A vivir con ejemplo. Sí. Y es la manera también en que nosotros podemos ser mentoras de otros, de otras mujeres. Se hace muy necesario hoy día que nosotras podamos, yo sé que hay muchas iglesias y mujeres que están trabajando con mujeres más jóvenes, pero se puede ver dado un fenómeno de que sabe que la juventud va creciendo y si estamos desligados de ellos, al final después no podemos tratar de tener una relación con ellos. Entonces necesitamos fomentar una cercanía entre las más jóvenes con las más ancianas y como que haya esa comunión y ese hecho, ¿verdad?, de que podamos cumplir este llamado, tanto para enseñar como para que la enseñanza se reciba. Es lo que más adelante quizá podamos seguir comentando. Sí, más adelante, Lupe, porque ahora vamos a hacer una breve pausa. Así que regresamos en breve. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Regresamos con Mujeres en la Verdad, tratando el tema hoy, o el llamado que Tito 2 en los versos del 3 al 5 hace a toda la mujer a ser maestras del bien. Y Lupe hablaba, antes de que nos fuéramos a la pausa, ¿de qué hablabas, Lupe? Sí, hablábamos de esa necesidad de que en las iglesias puedan haber esa mentoría de las más ancianas, tomar a las más jóvenes para ser discipuladas, y cómo realmente cada uno de nosotros necesita un Pablo y necesita un Timoteo. Entonces necesitamos como fomentar ese vínculo, esa unión que repercuta en un mayor florecer en la juventud de hoy, porque hay mucha necesidad de que podamos perpetuar el diseño de Dios para la mujer, y que pueda ser la palabra del Señor glorificada. Además, este punto, en mi experiencia, me he dado cuenta de que nos deja a nosotros vulnerables, en el sentido de que nos damos cuenta de nuestra necesidad. Cuando trabajamos con una persona más joven, vemos la necesidad nuestra también, y nos hace humilde, nos edificamos mutuamente, porque a eso es que hemos sido llamados como iglesia y piedras vivas que somos en el templo del Señor, que es que nos edifiquemos mutuamente. Y es muy importante, se puede ver
el reflejo del plan de Dios cuando recibimos de alguien y cuando enseñamos a otros. Así es. Nosotros contribuimos para el crecimiento de otras mujeres, pero al mismo tiempo estamos nosotras también creciendo. Claro, siendo edificadas. Sí, siendo edificadas. Y el discipulado también, esa mentoría también cae en ese renglón de discipular a otras mujeres. ¿Cómo se pudiera hacer ese discipulado, Así Yanini? es. El discipulado es una relación que se da, ¿verdad?, entre dos personas o más, probablemente una más madura en la fe que va a guiar, a enseñar a otra menos madura. La palabra clave aquí es relación. En un contexto de relación, como dice Paul Tripp, que tú lo mencionabas hace un rato, esto es un proyecto de comunidad. O sea, es imposible crecer si no estamos en una comunidad. Entonces, en un contexto de relación es que se da la parte de transmitir conocimiento y de guiar a otros a aprender, a ser cada vez más como el Señor, pero así mismo como tú decías, nosotras también somos edificadas. O sea, no es simplemente que voy a tener una relación con alguien más joven que yo para yo solamente enseñarle, pero yo también voy a aprender y vamos a ser edificadas mutuamente. Entonces, en esa transmisión de conocimiento y de experiencia se tiene que dar en una relación para que el discipulado pueda ser efectivo. En ese caso podemos ver un discipulado en una mujer que realmente es mayor en edad que otra, pero cuando habla de ancianas, en Tito no habla solamente del que tiene canas o del que realmente está en la tercera edad, sino que todas tenemos una más joven a la que le podemos enseñar. Yo puedo ser una joven de 25 y tengo un adolescente a quien yo le puedo enseñar. Entonces sí hay un contexto en el que estamos llamadas a poder ser discípulas del Señor a otras que son más jóvenes que yo, pero también puede ocurrir en una situación en la que requiere una atención inmediata, alguien que te está hablando de una necesidad que tiene y de qué manera yo le puedo enseñar algo a esta mujer. En estos días alguien me dijo, yo quiero hablar con usted porque necesito saber cómo fue la relación suya con su suegra, entendiendo que su esposo era un hijo en el que ella se apoyaba mucho, por ejemplo. Y entonces yo me quedé pensando, wow, yo no sabía que yo podía enseñarle eso a alguien, pero sí, o sea, el Señor me permitió tener una relación excelente con mi suegra y ella lo vio y dice, yo quiero aprender, ella está interesada. Entonces, y no requirió que tuvieras varias citas con ella para poder transmitirle en ese momento esa enseñanza que claro, se puede dar y ojalá se dé esa parte de nos vamos a reunir en varias ocasiones o cuando tú tienes una necesidad específica y quieres que lo conversemos, vamos a hacerlo. Pero de esa manera puede ser que alguien que te esté mirando dice, wow, Lupe, ya tú tienes nietos. Y yo ahora es que voy a entrar en esa etapa. Enséñame cómo tú has tenido una buena relación con tu nuero, con tu yerno y cómo te has hecho en esto de que uno quiere entrar quizás en la crianza de ese niño, de ese nieto, pero tengo que saber que no es mi hijo, es mi nieto. Entonces tengo que respetar la relación de lo que dicen los padres. O sea, hay muchas cosas que tú vas delante, no necesariamente porque tú seas más sabia, o porque lo hagas mejor o porque te la sabes toda, sino porque el Señor te está permitiendo vivir en una etapa diferente y por ende tú puedes enseñar a otras. Entonces sí, se puede dar el discipulado, se puede dar la mentoría, pero tiene que haber un contexto de relación para poder enseñar y ser enseñado. De lo contrario, incluso las correcciones. No va a recibirse una corrección si no hay un contexto de relación. La corrección va a hacer su efecto cuando hay una relación. Sí. Entonces, qué importante que también nosotros fomentemos la relación de hermandad en nuestra iglesia, como decía Lupe, que de manera intencional nosotros nos acerquemos a esas mujeres más jóvenes, pero también a las más ancianas en edad, ahora me refiero, porque realmente la diferencia generacional podría distanciarnos, alejarnos, pero tanto una, como hemos dicho, como la otra
necesita, Sí, ¿verdad? Que se sí. estreche esa relación para que nos edifiquemos mutuamente, crezcamos juntamente y cumplamos entonces también Sí. con el llamado de ser maestras del Así bien, es. de Sí. enseñar lo bueno Así es. que estamos recibiendo cada una de nosotras a través de la palabra. Sí, y sin duda, Ruth, que el modelo de Tito II nos llama como creyente Ujú. a todas a ser discípulas. O Así sea, es. no es particular que sea solo 3 o 4 o 5 mujeres de la iglesia, es Sí. a todas. Las que son realmente es líderes llamado. o las que Sí, son sí. los que son diáconos, no. Todas desde su posición, desde Ujú. donde están, pueden apoyar a otra persona. Ujú. Y es lo que Tito nos está enviando a nosotras a hacer. Y esto de la mentoría es una relación dinámica, como hablaba Janina, esto es en base a una relación. Es intencional, de confianza, donde una mujer sirve y da a otra, compartiendo su experiencia con Dios y los recursos que Él le ha dado. Ujú. Este tipo de relación de discipulado podemos verlo en las Escrituras con Moisés y Josué, Ujú. con Elías y Eliseo, Pablo y Bernabé, con Noemí y Ruth. Sí. Y yo añado cuando María se acercó a Elizabeth, Ujú. ¿verdad? Cuando después de la aparición que el ángel le dijo a ella que estaba embarazada, que iba a tener, ella fue donde Elizabeth, porque ya Elizabeth había pasado por esa experiencia también y era una mujer de Dios. Así es. Y- Pero también lo podemos ver en el trato de Dios con su iglesia Sí. y en la comunión de Jesús y sus discípulos. Así es. Y lo podemos ver en la labor que el Espíritu Santo hace en nosotras. Con cada una Como de dice nosotras. Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, hay una relación de discipulado entre el Señor y su iglesia, entre el Señor y nosotros, entre el Espíritu Santo y Sí, nosotros. y de acuerdo a lo que dice ese verso, nosotros podríamos también extraer esa enseñanza para nosotras como maestra del bien. Él os guiará a toda verdad. Es también mediante el Espíritu Santo que nosotros podemos enseñar a otras a toda verdad, a la palabra que ha sido revelada en nuestras vidas y que no hablamos por nuestra propia cuenta. Así es. Realmente lo que vamos a transmitir es la palabra del Señor y lo que el Señor nos ha enseñado a través de ella. Amén. Así que realmente es precioso que nosotros podamos ser usadas como maestras del bien para poder entonces llevar a Tremendo otras mujeres, privilegio. un gran privilegio, llevar a otras mujeres a la verdad del Señor. Hemos hablado mucho realmente de enseñanza. Y uno podría, cuando hablamos de maestra, uno se transporta como a un salón de clase. Un ¿Cuál aula. sería el salón de clase que nosotras como maestras del bien vamos a tener? Sí, mira, y creo que es necesario hacer énfasis en el hogar. Sí. Siempre vamos a partir del hogar. Definitivamente. Nuestra familia terrenal es el primer terreno natural para ejercer nuestro ministerio como maestras Sí. de lo bueno. Es el sitio más difícil porque es donde nos mostramos tal cual somos. Ahí es donde soltamos, ahí es donde nos expresamos, ahí es Sí. donde dejamos. No hay poses. Exacto. Pero Dios espera que seamos maestras de lo bueno con nuestros padres, estas jóvenes que viven en sus casas, honrando a sus padres, ellas puedan ser de ejemplo. Si son inconversos, ella debe asumir la posición de cómo va a enseñar a esos padres el camino de Dios. Pero nosotras con nuestros esposos también, con nuestros hijos en nuestro hogar, realmente se hace difícil, pero creo que es el llamado, es primero en el hogar, como ese pasaje que habla de que una luz tú no la tomas y la pones debajo de una mesa, sino que tú la pones encima y alumbra todo lo que están en casa y a lo que están fuera. Entonces, en la iglesia también es otro escenario donde nosotros podemos, nuestra familia espiritual, estamos llamados a ser instructoras espirituales de las más jóvenes. Tenemos la tarea de enseñar a los niños y en especial a los propios, ¿verdad? Y a las mujeres más jóvenes que nosotros también, como ella,
criar a sus hijos. Es un desafío. Claro, yo añadiría también la comunidad, porque estamos viviendo en una sociedad que está de cabezas y precisamente el Señor nos concede poder mostrar dónde estamos, mi vecindario, mi trabajo, mis estudios, la universidad, la escuela, donde quiera que yo esté. Con nuestro ejemplo podemos también mostrar si se puede vivir casado, ser fiel, mantenerse felizmente casado es posible, aunque el mundo entienda que no. Se puede criar hijos bien, hijos en sujeción, se puede ser fiel al esposo, se puede ser buena administradora de dinero. No quiere decir que si soy mujer soy botarate. Puedo ser buena administradora de mi tiempo, no soy una mujer chismosa. O sea, se puede ser diferente por causa del Señor en mi vida, no porque sea yo, no porque es mi naturaleza, sino por causa del Señor en mi vida. Pienso que también la comunidad es un escenario. Si fuéramos ir resumiendo todo lo que hemos visto, las enseñanzas de Tito II, ¿qué realmente debemos enseñar de manera específica, que vaya quedando eso en el corazón de las hermanas y amigas que nos escuchan? Sí, nosotras como mujeres de Dios, ¿verdad? Mujeres piadosas, lo primero es el ejemplo. Nosotros con nuestro andar, ese modelar, ¿verdad? Esa vida de piedad, porque no quiero hablar solo de conducta, sino esa vida de piedad, esa vida íntima de buscar, de estudiar las escrituras, de buscar al Señor, que se refleja en el trato también con los demás, cómo hablamos, los términos que usamos. Ahora el mundo habla de una manera tan depravada que esto es terrible. Entonces la iglesia debe ser diferente. La iglesia debe tener un lenguaje que refleje lo que somos. En el discipulado, también, como ya mencionó Yanini, puede ser como también habló ella, de ese discipulado formal, de hacer reuniones cada cierto tiempo, o puede ser informal. A la salida de la iglesia, se apartan un ratito, se juntan en una heladería o se juntan en un lugar, pero sí que podamos ir sembrando y siendo intencional y viendo qué vamos a poner en el corazón de esa mujer joven o de esa mujer o de esa vida que estemos enseñando. ¿Qué vamos a poner en su corazón? O también como creyentes debemos saber que enseñamos con el ejemplo, por lo que debemos esforzarnos en nuestras vidas de una manera, diría, real, auténtica, ¿verdad? Auténtica, que ese modelado en nosotras tengamos ese cuidado de que nos están mirando, de que y no es porque nos estén mirando, sino porque es lo que somos. Vamos a trabajar en nuestras porque es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a trabajar en lo que nosotras somos, que tanto en lo secreto como en lo público nosotras seamos piadosas. Así es. Y no nos demos esa libertad o ese lujo de dañar o de ofender a nuestro Dios primeramente, y que otras vidas sean dañadas por nosotros. Exacto. Y que la palabra del Señor sea blasfemada, como concluye el verso 5 de Tito 2. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada por causa de mi conducta, por causa de mi proceder. Así es. Pues nosotros estamos finalizando nuestro tema. No sé si ustedes quisieran añadir algo más antes de concluir y pasar a la oración, pero realmente lo que hemos querido con este programa, bueno, y pensando yo que nosotros estamos de alguna manera también con este programa siendo maestras del bien, porque estamos transmitiendo, ¿verdad?, la verdad del Señor a las mujeres que nos escuchan, pero también ustedes son maestras del bien cuando este programa también lo comparten con otras mujeres para que sea una cadena de edificación, ¿verdad? Y ese discipulado se dé a través de todo lo que llegue a nuestras vidas, que sea de la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros tengamos la oportunidad de transmitírselo a otros. Así es. Por último, quizás yo puedo añadir que querramos o no, estamos enseñando con nuestro proceder.
Siempre, siempre. Entonces, como eso siempre pasa, como siempre otros están mirándome y están aprendiendo de lo que yo estoy haciendo, porque tengo gente a mi alrededor y me hago llamar cristiana, entonces, ¿por qué no ser intencionales? Sí. ¿Por qué no ser intencionales en que nuestro proceder lleve honra al Señor? Amén. Y como termina el pasaje, que la palabra de Dios no sea blasfemada por mi forma de andar, sino por el contrario, que sea honrada. Amén, así es. Yanini, tú misma, por favor, haz la oración de despedida del programa. Señor, queremos darte gracias porque este pasaje de Tito 2 encierra tanta enseñanza, encierra tantas cualidades que estamos llamadas a exhibir como parte de ser creyente, como parte de una mujer que te ama, que te busca, que quiere honrarte con todo lo que hace y dice. Señor, la barra, el estándar es muy alto y sabemos que no podemos hacerlo nosotras mismas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que siempre, de manera intencional, querramos honrarte con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que somos. Que tu palabra, Señor, lleve honra a través de nuestro proceder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que así sea, queridas hermanas y amigas. El Señor las bendiga abundantemente y puedan ser cada una de ustedes maestras del bien. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. Amén. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.